I had a dream, we were sipping whiskey neat, highest floor of the Bowery, and I was high enough, somewhere along the line. Aceleración. Si notas que tu pulso se acelera, no es porque haya llegado la primavera, sino que la nicotina aumenta hasta 20 pulsaciones el ritmo del corazón. Y eso no es todo, la nicotina hace que la temperatura de las manos y de los pies disminuya hasta 3 grados. Toxinas. ¿Sabías que una sola calada contiene 400 toxinas y 43 elementos cancerígenos? Cada vez que el humo entra en tu boca, los radicales libres de esas toxinas atacan tus células y las destruyen. Te estás oxidando por dentro. Conexiones neuronales. A cada calada del cigarrillo se crea una conexión neuronal que refuerza el hábito de fumar. A ver si nos explicamos. Cuanto más fumes, más te va a apetecer fumar. Así que eso de que yo controlo es mentira. Menos vida. Según un estudio de British Medical Journal, un fumador vive unos 6 años menos. ¿Qué quiere decir esto? Que cada calada te resta 1 minuto de vida. Así que si un cigarro te lo fumas en 11 caladas, pues 11 minutos menos. Y si te fumas un paquete al día, ¿seguimos o te haces una idea? Aumento de la serotonina. Mientras fumas, la cantidad de serotonina, o también llamada la hormona del placer, aumenta. Eso suena bien, ¿verdad? Pues no, porque el tabaco también la inhibe cuando dejas de fumar. Es decir, que te maneja a su antojo y te convierte en su esclavo. Degradación de la piel. El humo que se produce al fumar acelera la degradación de tu piel y altera la cicatrización, ya que disminuye la oxigenación de los tejidos. Además, el calor producido en los labios puede ocasionar cáncer oral. Irritación de ojos y nariz. ¿Nunca te ha pasado que al fumar el humo hace que tu nariz se convierta en un pimiento y tus ojos lloren como cuando cortas cebolla? Piensa que cada vez que aspiras el humo del tabaco, tus pulmones se irritan y aumenta su mucosidad provocando esa molesta tos. Nicotina. Mientras fumas, tu cuerpo absorbe entre 1 y 2 miligramos de nicotina. Esa nicotina llega rápidamente al torrente sanguíneo y penetra en el cerebro, provocando una fiesta a favor del tabaco en tu mente. Ten en cuenta que si fumas una cajetilla al día, recibes unas 200 inhalaciones de nicotina, y eso son demasiadas fiestas. Adrenalina. Justo después de que la nicotina penetre en tu cuerpo, llega la adrenalina. Al fumar recibes un chute de esa sustancia que crea en ti una sensación de seguridad y alegría que refuerza la falsa sensación de bienestar al fumar. La sangre altera. Que no ha llegado otra vez la primavera, sino que la nicotina aumenta la viscosidad de la sangre y por tanto hay más riesgo de trombosis. O sea, que puedes tener un atasco importantísimo en los vasos sanguíneos y que tu corazón se cabree. Y tú no quieres eso, ¿verdad? Sabemos que acabar con el vicio del tabaco no es nada fácil, pero después de este vídeo seguro que lo consigues. Deja de fumar y sal a respirar aire fresco. En el programa de hoy vamos a hablar sobre hábitos de vida saludable. Vamos a hablar de cosas fundamentales que podemos hacer para disminuir nuestro riesgo de muerte, retrasarlo todo lo posible y además para que tengamos la mejor calidad de vida posible, ¿vale? En primer lugar, dentro de los factores de riesgo, el más importante, lo mejor que podemos hacer por nuestra salud, además con diferencia, sería no fumar, claramente. El tabaco es el principal factor de riesgo para morir por cualquier motivo. Como veis en esta gráfica, el principal factor de riesgo, además de una forma muy llamativa, es el tabaco. Es lo mejor que podéis hacer por mejorar vuestra salud sería no fumar. En segundo lugar, influye la tensión arterial. Es importante tener unos niveles de tensión arterial adecuados. En tercer lugar, sería la dieta. Ahora más adelante hablaremos de qué consideramos por una dieta saludable. Y en último lugar, como veis, pues estaría el colesterol. El ejercicio y la dieta va a influir sobre todo esto, ¿vale? Va a influir sobre nuestro colesterol, va a influir sobre nuestra tensión, sobre nuestro azúcar, sobre nuestro peso. Entonces, el tener una dieta y realizar ejercicio, una dieta saludable y realizar ejercicio habitualmente es importantísimo para mantener la salud. Siguiendo un poquito con el tema del tabaco, como veis en esta foto, el tabaco influye negativamente prácticamente en todos los órganos de nuestro cuerpo. Por un lado, aumenta muchísimo el riesgo de sufrir un infarto ya sea cardíaco, un infarto cerebral,
infarto en las piernas, lo que llamamos como enfermedad la claudicación intermitente o la enfermedad vascular periférica. Pero ya no solo va a provocar esos infartos en nuestros órganos, sino que también va a influir negativamente provocando cánceres. Es la principal causa de cánceres, el tabaco. Cánceres principalmente a nivel de las vías respiratorias, ¿vale? Cáncer de laringe, cánceres en la boca, cánceres de pulmón, prácticamente solo aparece en personas fumadoras, pero ya no solo en la vía respiratoria, sino que también va a influir muchísimo en la vía urinaria, ¿vale? El cáncer de riñón, el cáncer de vejiga está claramente relacionado con el tabaco. Y aparte de eso, pues en tumores de otro tipo, pues, en tumores digestivos y demás. Además, el tabaco, sabéis que va a subir nuestra tensión arterial, va a influir en parámetros básicos como el azúcar, el colesterol, y además pues va a alterar nuestro olfato, va a hacer que tengamos peor el sentido del gusto, y también por otro lado va a envejecer nuestra piel. Las personas fumadoras tienen muchas más arrugas y además son de una forma, son un tipo de arruga peculiar, ¿vale? Eso es lo que provoca el tabaco en nuestro organismo. A la hora de dejar de fumar, aunque el riesgo cardiovascular va a disminuir cuando ya llevemos muchos años sin tabaco, sí que podemos notar los efectos de mejora en nuestra salud al dejar de fumar desde pocas horas o pocos días después del último cigarrillo, ¿vale? Lo primero que vamos a notar cuando dejamos de fumar es un descenso de nuestra tensión arterial, vamos a empezar a recuperar el olfato y el gusto, y vamos a saborear mejor los alimentos. Pocos días después de dejar de fumar vamos a ir notando poco a poco cómo mejora nuestra capacidad para hacer ejercicio, ¿vale? Pequeños esfuerzos cotidianos como puede ser subir escaleras, como puede ser caminar un poco más de lo habitual, pues vamos a ir notando cómo días después de haber dejado de fumar ya poco a poco vamos a ir notando mejor capacidad. Y según vayan pasando los meses y demás, pues va a mejorar nuestros parámetros analíticos, nuestra tensión arterial, incluso en muchos casos, simplemente por dejar de fumar, se puede retirar medicaciones, ¿no? O sea que se puede dejar de tomar alguna medicina que antes era necesaria, ¿vale? Porque van a mejorar nuestros parámetros, van a mejorar nuestra salud. ¿Qué es la dieta? La dieta es el conjunto de comidas y bebidas que una persona toma normalmente. Una dieta saludable debe ser equilibrada y suficiente. Equilibrada cuando nos aporta la cantidad adecuada de cada nutriente y suficiente cuando nos aporta la energía que necesitamos, pero no más. La dieta equilibrada y suficiente depende de cada persona. Así, los niños necesitan tomar proteínas y calcio para crecer. Las personas que hacen deporte necesitan tomar alimentos que aporten energía. Una dieta saludable es una dieta equilibrada y suficiente. ¿Cuáles son las recomendaciones para una dieta saludable? Para tener una dieta saludable se pueden seguir unas recomendaciones generales. Hacer 5 comidas al día: el desayuno, a media mañana, la comida, la merienda y la cena. Tomar alimentos variados. De este modo es más fácil que tomemos todos los nutrientes que necesitamos. No abusar de alimentos preparados, pues a veces contienen demasiada grasa y azúcar. No tomar mucha sal. Puede dañar el aparato circulatorio. ¿Qué es la rueda de la alimentación? La rueda de la alimentación nos ayuda a conseguir una dieta equilibrada. La rueda se divide en grupos de alimentos.
Necesitamos tomar alimentos de todos los grupos, pero más de los grupos que ocupan más espacio. Dentro de algunos grupos hay alimentos más pequeños. Son alimentos de los que no debemos abusar. En el centro se incluyen dos cosas esenciales: tomar mucha agua y hacer ejercicio. La rueda también puedes encontrarla de otra forma, en forma de pirámide. Debemos tomar mucha fruta y verdura y alimentos con hidratos de carbono, mejor si son integrales. No hemos de abusar de dulces y pasteles, ni carnes rojas y grasas de origen animal. Otro hábito importantísimo para mejorar la salud sería el realizar una dieta saludable. En nuestra cultura tenemos la dieta mediterránea tradicionalmente, que poco a poco hemos ido perdiendo, pero que tenemos que intentar recuperar, ¿vale? En esa dieta mediterránea está incluido el comer hortalizas, verduras y frutas habitualmente, las legumbres con bastante frecuencia a lo largo de la semana y la carne y el pescado a partes iguales y en pequeñas cantidades. Entonces, en la dieta mediterránea hay cientos, miles de estudios que demuestran que es la que mejor va a influir sobre nuestra salud y va a mejorar tanto nuestra supervivencia como nuestra calidad de vida. En esta foto podéis ver cómo hay distintos grupos de alimentos. Por un lado, hay los que veis en verde, son alimentos bioreguladores, que serían ricos en agua, en minerales, en fibra, en vitaminas, y que serían las verduras, las hortalizas y las frutas. Este grupo de alimentos es fundamental y está muy presente en la dieta mediterránea y debe estar presente a diario en una dieta saludable. Por otro lado, en amarillo veis como un grupo que serían los alimentos energéticos, son los que nos dan las energías, la fuerza para realizar nuestras actividades cotidianas y prácticamente los consumimos, todo lo que comemos a diario lo vamos a consumir con nuestra actividad física, nuestra actividad mental, en nuestro trabajo o en nuestros estudios. Este grupo de alimentos está formado por dos tipos de alimentos energéticos. Por un lado, los hidratos de carbono, que está en los cereales, en las legumbres, en los derivados de estos cereales como el pan, la pasta. También están en los tubérculos como la patata o la yuca. Ese tipo de hidratos de carbono que provienen de los cereales y de los tubérculos, ese tipo de energía serían los hidratos de carbono y prácticamente se utilizan en el día y se gastan. Son mucho más interesantes, son mejor para nuestra salud los que sean de absorción lenta, los hidratos de carbono de absorción lenta, que son por ejemplo los integrales, ¿vale? Es bueno consumir el arroz, la pasta o el pan integral, es mucho más saludable que los que son refinados. Por otro lado, también hay distintas formas de cocinarlos para que sean más saludables. Por ejemplo, sabéis que la pasta se cocina al dente, que es ligeramente dura, o el arroz o las legumbres. Si las dejamos ligeramente duras, vamos a tardar más en digerirlas, ese hidrato de carbono va a tardar más en alcanzar concentraciones elevadas en sangre, con lo cual al fin y al cabo los hidratos de carbono se transforman en glucosa, en azúcar. Entonces, cuanto menos concentrada esté si no alcanza concentraciones elevadas en sangre, pues vamos a evitar el riesgo de sufrir diabetes en el futuro. Entonces, por eso son mucho más interesantes los hidratos de carbono de absorción lenta. Por otro lado, hay otro tipo de hidratos de carbono que son de absorción rápida, que es el azúcar, presente en los dulces, en la bollería o el azúcar que echamos en los alimentos. Debemos evitar las golosinas también, por ejemplo. Debemos evitar el consumirlas a diario. No pasa nada por un consumo esporádico, pero debemos evitar el consumo a diario porque esa glucosa se va a absorber muy rápido, va a alcanzar concentraciones muy altas en nuestra sangre y eso va a hacer que nuestro páncreas tenga que liberar mucha insulina y conocemos como que el páncreas a lo largo de los años pues va a dejar de tener esa insulina y nos vamos a convertir vamos a sufrir la enfermedad que se llama diabetes, que va a aumentar muchísimo
nuestro riesgo cardiovascular, riesgo de sufrir infarto y también riesgo de problemas en la visión, problemas circulatorios, problemas de dolor, ¿vale? Entonces, una forma de evitarlo sería consumir a diario hidratos de carbono de absorción lenta, que son los cereales integrales, o el cocinarlo ligeramente al dente, ¿vale? O por ejemplo el cocinarlo con verdura. Otro tipo de alimento energético serían las grasas. Las grasas no son todas iguales. Tenemos las grasas saturadas, que son las presentes en la carne. Por ejemplo, también estará presente en el aceite de palma, en el aceite de coco. Entonces, ese tipo de grasas son necesarias para el cuerpo, pero en pequeñas cantidades. Debemos evitar las carnes grasas. Son mucho más interesantes, más saludables las carnes magras, como pueden ser la carne de conejo, el cordero, la ternera, o dentro del cerdo tienen muy poquita grasa el solomillo y el lomo, ¿vale? Después habría grasa como son los omega 3, que están presentes en el pescado, que sí que son saludables, aunque tampoco debemos consumirlas en exceso porque van a aumentar nuestro peso, pero sí que son más saludables que las grasas saturadas. Y por último, hay otro tipo de grasa que sería la poliinsaturada, que sería, por ejemplo, la presente en el aceite de oliva, que sí que podemos consumir a diario porque va a mejorar nuestra salud, pero también en pequeña cantidad porque sabemos que si consumimos el aceite en exceso también va a aumentar nuestro peso, ¿vale? Que eso sería otro factor de riesgo cardiovascular. Hasta ahí los alimentos, como veis, que están en amarillo, los energéticos. Después hay otro grupo de alimentos, que lo veis ahí en la rueda de los alimentos, que están en rojo, que serían los ricos en proteínas, ¿vale? Que serían las carnes, pescados y los derivados. Esta proteína es indispensable para formar las estructuras de nuestro cuerpo. Va a formar las paredes de nuestras células, nuestros músculos, nuestros huesos, nuestras defensas, la hemoglobina que transporta el oxígeno de nuestros glóbulos rojos. Entonces, la proteína es fundamental, pero no tenemos mucho recambio diario. Necesitamos poca cantidad para ir sustituyendo la que vamos utilizando. ¿Qué pasa? Que tenemos un problema, es que estos alimentos ricos en proteínas en muchos casos son también ricos en grasa, ¿vale? Por ejemplo, las carnes, pues si son ricas en grasas saturadas, pues ya nos van a perjudicar, ¿vale? Entonces tenemos que tener en cuenta con respecto a los alimentos ricos en proteínas, como son la carne y el pescado, que son necesarios, pero tenemos que intentar buscar los que menos grasa tienen, ¿vale? Como ya he dicho antes. Y por otro lado, tampoco necesitamos comerlos a diario, no necesitamos grandes cantidades, ¿vale? Con lo cual, un poquito menos de carne y pescado. Y por supuesto, no comer siempre carne, sino ir alternando carne, pescado, y consumiendo distintos tipos de carne, distintos tipos de pescado, pescado blanco, pescado azul, porque todos los alimentos tienen distintas peculiaridades y van a aportarnos nutrientes diferentes. Por eso es importante también que variemos los alimentos. Por último, me gustaría destacar las legumbres. Las legumbres están consideradas superalimentos, ¿vale? Porque son ricos por un lado, en hidratos de carbono, por otro lado también tienen proteínas que son indispensables para nuestro cuerpo, y por otro lado también son ricos en fibra, en minerales y en vitaminas, con lo cual las legumbres están presentes en los 3 grupos que habéis visto en esa rueda de alimentos, ¿vale? Entonces por eso las debemos consumir al menos 3 veces por semana. Aquí también tenéis en esta foto que os enseñamos ahora lo que sería la pirámide de alimentación. Simplemente os la voy a explicar por encima, un poco resumiendo lo que os he dicho antes. Debemos consumir a diario hidratos de carbono de absorción lenta, y legumbres, verduras, hortalizas y frutas, ¿vale? Eso sería fundamental. Además serían los alimentos principales de nuestra dieta, o también por ejemplo los tubérculos, las patatas. En segundo lugar, a diario, pero ya en menor cantidad, debemos consumir algún lácteo, o debemos consumir el aceite de oliva en pequeñas cantidades, y también por supuesto pues, las legumbres, ¿vale? Y ya como vais viendo, por ejemplo, en el tercer escalón estarían la carne, el pescado, que ya lo debemos consumir menos veces por semana,
Y por supuesto ya en la pirámide, en el extremo de la pirámide, vemos los dulces y las grasas que solo se deben consumir muy ocasionalmente, al igual que las carnes que sean ricas en grasas saturadas. Como tercera recomendación, como también un hábito saludable importante que va a influir en muchos factores de en muchas partes de nuestro organismo, en muchos factores de riesgo, va a beneficiarlo, tensión, colesterol, peso y demás, sería el ejercicio físico. Es muy importante que evitemos el sedentarismo. Como algo básico, deberíamos intentar evitar el coche en la medida de lo posible, el subir escaleras, el pasear simplemente. Ya con eso evitaríamos el sedentarismo y ya beneficiaría nuestra salud. Pero ya no solo eso, si realizamos un ejercicio físico moderado de un poquito de más intensidad, va a tener muchos beneficios sobre nuestro organismo. Va a controlar nuestra tensión, nuestro colesterol, nuestro azúcar, pero no solo eso, que todo eso va a influir en nuestro riesgo cardiovascular. Además, el ejercicio físico, si lo practicamos con cierta frecuencia, va a mejorar nuestra probabilidad de morir por cualquier causa, ¿vale? Nuestra probabilidad de sufrir cánceres también. Y además de eso, pues va a mejorar nuestra capacidad, nuestra energía, nuestra actividad física, ¿vale? Vamos a tener mayor capacidad de actividad física. Y por otro lado, también va a beneficiar muchísimo a nuestra salud mental, ¿vale? Las personas que realizan ejercicio tienen menos riesgo de sufrir ansiedad y depresión, con lo cual los beneficios del ejercicio son muchísimos. Se recomienda, en el caso de los niños, por supuesto que eviten el sedentarismo. Tenemos que intentar evitar que pasen mucho tiempo con los móviles, con la televisión, con los ordenadores. Los niños deben tener como actividad extraescolar alguna actividad deportiva, o si no realizan ninguna actividad extraescolar deportiva, por lo menos que jueguen en la calle, que jueguen en los parques, en los caminos de nuestro pueblo, pero tienen que hacer actividad física a diario, ¿vale? En el caso de los adultos se recomienda actividad física moderada, unos 3-4 días por semana, al menos media hora, aunque lo ideal sería 1 hora de ejercicio. Puede ser cualquier deporte que practique esa persona, y si no practica ninguno de ellos, pues por ejemplo el pasear, el caminar a un ritmo ligero. Además, el ejercicio por parte de los adultos son un buen ejemplo para que los niños también lo practiquen. Y ya os digo, esto va a influir muy positivamente en nuestra salud.